Gracias por tu tiempo, pero yo ya no puedo con esto, es demasiado. Adiós. Hoy finalmente vamos a reaccionar y analizar musicalmente una canción que ha sido muy solicitada acerca de Forestella, la cual se llama Time in a Bottle y que dice de la siguiente manera. Hermoso comienzo, fíjate, una guitarra que está tocada con dedos, no con púa, es muy habitual, sobre todo pues parece una guitarra electroacústica si no me equivoco. No, es una guitarra eléctrica efectivamente, pero tiene una sonoridad como muy plana, muy limpia, ¿no? Y a ver en qué tonalidad, porque Forestella siempre está en una tonalidad bastante compleja. Ese descenso cromático hermoso, re sostenido menor o mi bemol menor. No nos esperábamos otra cosa de estos muchachos y vamos a ver cómo comienzan a cantar. Esa voluntad que tiene el bajo, esa profundidad tan ominosa que siempre nos gusta mucho escuchar en Forestella. Tienen los 4 varones, los 4 registros muy interesantes desde lo más bajo hasta lo más alto y tienen la particularidad de que pueden complementarse muy pero muy bien entre sí y que suenan maravillosos. Fíjate la profundidad y la delicadeza con la que canta el bajo de Forestella. Te pido si sos tan amable que, si los conoces, si es uno de tus grupos favoritos o el más favorito de todos, que dejes escrito debajo en los comentarios qué opinas al respecto, cuáles son los nombres de los integrantes para que quienes no los conozcan puedan conocerlos y que realicemos un intercambio muy grato, ameno y respetuoso en los comentarios de este video. Continuemos porque ahora ingresa a cantar otro cantante. Por ahora, seguimos en los 4 mismos acordes que veíamos recién. El de recién es el que cantaba la canción de Astor Piazzolla que también hemos analizado y que cantaba como si fuera un argentino rioplatense nato, que te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción de ese video, porque tienen una capacidad políglota superlativa. Es decir, pueden cantar el idioma que sea y lo cantan específicamente bien. Ahora están cantando en inglés, en el video por debajo se ve la traducción en coreano, porque ellos son de Corea, pero fíjate que lo interesante es que es un cover la canción y solamente están haciendo estos acordes, que es un solo acorde con una bajada muy linda, y ahora van al acorde dominante para resolver, que es maravilloso. Todavía no han hecho ninguna cosa así rara con los acordes o con la música en general. Parece que va a ser una canción tranquila durante todo lo que dure. ¡Qué bien! Fíjate que muy inteligentemente las vocalizaciones, los U que cantan los otros cantantes que no están entonando la letra principal, entran en lugares que nos hacen conservar el movimiento, el beat, el pulso de la canción, que todo el tiempo está. Justo ingresan en lugares que hacen que eso prosiga, que no se detenga y que nos dé la sensación constante de movimiento. Hermoso. Y además la escenografía que tienen con el reloj ahí detrás, justamente como el tiempo dentro de una botella, tiene sentido. Es muy difícil cantar así de suave, de despacio a nivel volumen o decibeles y que las voces coordinen tremendamente bien, porque de alguna forma resulta para muchos más fácil cantar con una columna de aire más colocada, más proyectada, y sin embargo ellos pueden susurrar y afinar todo perfectamente bien y a la vez, como si eso fuera poco, coordinar las notas que están cantando con la de los otros cantantes, las de sus compañeros, que hace que todo sea maravilloso. Otro dato importante, en eso que fue una suerte de estribillo, musicalmente hacen algo muy sencillo pero muy interesante, que es un cambio de modo. Modo le llamamos a lo que es mayor y a lo que es menor. Esto es modo mayor y esto es modo menor. Se nota la diferencia, ¿no? El mayor suena como más abierto, más brillante, más luminoso, y el menor suena como más cerrado, más oscuro, más opaco. Son siempre referencias lingüísticas que se utilizan para describir esta clase de acordes y que hacen que sean muy comprensibles a primera escucha. Sin embargo, en el estribillo
La canción comenzaba en re sostenido menor o mi bemol menor y en el estribillo convierten ese mismo acorde en un acorde mayor, haciendo exactamente lo mismo y agregándole esto. Que suena maravilloso, es decir, dan como un toque esperanzador al estribillo para después volver a la tenebrosidad del acorde menor. Otra vez lo que decíamos de las voces de hace un momento, que ahora se meten a contratiempo en justamente para conservar el movimiento del ritmo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa conocer, ver y que hagamos algún video dedicado especialmente para vos sin estos cortes comerciales, puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además vas a estar colaborando con esta comunidad para que podamos seguir trayendo este contenido de calidad. Muchas gracias. Todo es milimétricamente calculado. Tienen un gran expertise en el trabajo escénico. Es algo que siempre decimos de este grupo, como así también de personas como Dimash o Diana Kudinova, que tienen una gran performance escénica. No son solamente grandes cantantes, sino que también son, en general, grandes artistas, porque pueden pararse en el escenario y dar un show, incluso desde lo minimalista de una voz susurrada hasta lo grandilocuente de una ópera rock, si quisiéramos. Y todo lo pueden hacer tremendamente bien. Por eso me gustan escucharlos y verlos. Digo, esa es la gracia también de acceder a una presentación en vivo para ver cómo trabajan los artistas en vivo y en directo. Ok, rock and roll, nos fuimos al otro extremo y fíjate que esta parte instrumental vienen acá. Y ahora. Pero no parece que hayan modulado, simplemente siguen en... Bueno, igual todavía no llegamos a la parte cantada, pero viste que dice time, time. Le dieron un toque así de ópera rock, como decíamos recién, hermoso. Y fíjate que están haciendo las 4 voces. No. Están cantando todo en quintas y octavas, ¿no? Porque parece no logro escuchar que haya alguna nota del medio, como si estuvieran escindiendo los acordes, separándolos de esta connotación de mayor y menor, como hablábamos hace un momento respecto del modo, cómo suena oscuro o más brillante. Y acá es como rock, el rock tiene eso, ¿no? Tocar muchas quintas, que es muy dado en las guitarras, y muchas octavas, como para dejar el hueco sintomático, el hueco emocional en el medio, para que uno como espectador, como oyente, pueda definir si es mayor o si es menor. Eso es un juego psicológico muy interesante. Ok, están cantando lo mismo que antes, pero cambiaron los acordes. Sigue esta misma idea de el descenso cromático. Recordemos que cromático le llamamos cuando pasamos por todas y cada una de las notas, ¿no? Como si fueran todas las teclas negras y blancas del piano. Pero acá comienzan en el mismo acorde, pero ahora van acá. Y ahora acá. Y acá. Como el descenso de Ray Charles. De Hit the Road Jack y todas esas canciones de los años 40-50 que tenían como esa movida swinguera muy interesante. Pero es la misma idea que antes, solamente que han reconvertido esos acordes para hacer otras cosas más prolíficas a nivel vocal, como ya estamos acostumbrados en Forestella. Hermoso todo. Quiero ver que parece que va a despegar de vuelta porque la onda de audio me está adelantando que va a subir un montón. Si querés recomendar cualquier otra canción cantada por Forestella, es bienvenida debajo en los comentarios. O si conoces algún otro grupo como Forestella o Libelante, por ejemplo, que también hemos analizado en el canal, que tenga estas condiciones, ¿no? Que sea un cuarteto vocal, puede ser un trío, un sexteto, un quinteto, y que tengan todo este trabajo fino para que podamos desmenuzarlo aquí y disfrutarlo en conjunto. Por favor, también dejadlo escrito debajo en los comentarios para que lo antes posible hagamos un video al respecto. Gracias por tu tiempo.
pero yo ya no puedo con esto, es demasiado. Adiós. Bueno, hicieron un portamento para llegar hasta acá, a la quinta del acorde en el que estaban. Y es un montón de información. Bueno, vamos a ver cómo lo procesamos. Este sería como otra vez el estribillo. Y fíjate que se metieron las voces a contratiempo. También ¿no? Ta, ta, ta. Y además toda la coordinación de luz, de los movimientos de la imagen de atrás, la música. Los músicos que tienen en estos shows siempre son fenomenales. Son gente muy profesional que está tocando todo el día, a veces leyendo a primera vista y haciendo una performance tremenda, que es lo que hace que los cantantes también se luzcan. Tener buenos músicos hace que los cantantes se luzcan porque pueden trabajar más holgadamente, estar más cómodos, sin ningún tipo de impedimento, para que su voz pueda proyectarse e interpelar emocionalmente a quien la escuche. Hermoso, ¿no? Porque estaba acá en este mi bemol 1, 2, 3, 4, 5. Altísimo y muy delicadamente lo cantó. Nos estamos acercando al final de la canción y si todavía no lo hiciste, por favor, deja un comentario debajo diciendo lo que te plazca. Si te gusta Forestella, si no te gusta, qué otro grupo te gustaría que escuchemos, si te gusta el contenido del canal o qué otra banda podrías recomendar. Todo es bienvenido porque acá no le impedimos la escritura a nadie, siempre y cuando sea con respeto y haciendo algún aporte, aún así sea diciendo simplemente me encanta Forestella, porque está bueno decir lo que nos gusta y lo que no también. Volvimos a la balada inicial, pero estamos en el estribillo porque es en modo mayor. Podríamos estar tocando todo el día esa progresión porque es bellísima, es simple y es completamente atractiva. Uno no puede dejar de escuchar esto. Y hace que todo resulte tremendamente grato de escuchar y, como decíamos, nos acercamos al final de la canción y de este video. Como siempre me gusta mucho escuchar a Forestella, así que vamos a volver a esto nuevamente. Siempre esas partes en las que pueden lucirse las voces cuando estamos acercándonos al final, la música empieza a subir, todo empieza a acompañar, todo empieza a volverse más caótico y más interesante a la vez, porque hay algo que nos llega constantemente. ¿Qué es lo que te gusta de Forestella? ¿Qué es lo que no te gusta? Ojalá vengan alguna vez acá y los podamos escuchar en vivo, ¿no? También si tuviste la oportunidad de verlos en vivo, me gustaría que compartas tu experiencia para que todos podamos sentirnos hermanados en ese momento comunitario, único e irrepetible, que es la de experimentar un show musical en vivo. Por eso es que la música sigue tan viva, porque es una experiencia renovada cada vez que asistimos a un concierto, y eso es único, maravilloso. Estamos en el final y fíjate que las 4 voces están cantando en simultáneo, cada uno en su registro, y es como si se movieran acórdicamente todas ahí. Si hay algo que tiene de característico también la voz humana a la hora de cantar, es que tiene la posibilidad de decir muchas sílabas con una misma nota. Y no me refiero a los melismas. Melismas es cuando vos con una sola sílaba cantás muchas notas, pero vos podés cantar muchas sílabas con una sola nota. Es decir, repetir nota. Que es algo muy dado en los conjuntos corales, porque mientras menos movimiento haya de las voces internamente, más fácil es coordinarlas, que suenen bien, y suena como si estuvieras tocando un acorde en piano, pero al ser hecho con la voz humana, que tiene una cantidad de vibraciones inusitadas y un color, una rugosidad únicas, hace que sea todavía más ameno escucharlo de esa manera que con un acorde de una guitarra o de un piano. Y vamos a escuchar el último acorde. Sí, lo tuve que cortar en ese momento y ahora nos vamos a despedir con esto. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este video, podés darle un like, suscribirte, recomendárselo a un amigo o amiga para que llegue a más personas y lo más importante, recomendar alguna otra canción de Forestella que todavía no hayamos analizado en el canal.
Si no conoces los videos que tenemos sobre Forestella, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción junto a otros grandes cantantes e intérpretes musicales que nos han roto la cabeza una y otra vez. Y final hermoso que se va en el instrumental de vuelta al... Fíjate que se quedaron con sus voces suspendidas en el acorde dominante. El acorde dominante es el quinto grado de una escala, es decir, el quinto acorde, la quinta nota, que a uno le da sentido de tensión para luego reposar en el primer grado. Es decir, cuando pasa esto, este es dominante y este es el reposo. Cuando se escucha la relajación que resuelve. También puede resolver acá, en mayor, y genera otro sentido, otra característica. Muchas gracias por llegar hasta acá, me ha gustado mucho volver a escuchar a Forestella. Si te gustó el video, recuerda que podés suscribirte, darle un like y dejar un comentario, a la vez que podés compartirlo con tus amigos y amigas para que llegue a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de Forestella que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.